Cuando ustedes piensan en algunos de los pecados más terribles que los humanos pueden cometer, ¿qué se les viene a la mente? Asesinatos, violaciones, ¿verdad? Hay muchos crímenes, pecados graves que los seres humanos pueden cometer y hasta a veces tenemos una tendencia a ver a ciertos criminales de acuerdo a categorías, ¿verdad? Hay criminales de menor categoría y luego dices tú, esos son criminales o convictos que están pasando su vida en prisión por crímenes, no sé, lesa humanidad, genocidios o crímenes de odio o, como ustedes han bien dicho, homicidio. En algunos países, ¿verdad? Aquí cerquita en Estados Unidos, multihomicidio. Pero si nos vamos un poquito al lado espiritual o pecados espirituales en su mente, ¿qué pecados grandes podemos los humanos cometer? Idolatría, ¿verdad? Que es como adorar a un Dios falso. También, por ejemplo, está la magia negra, ¿no? O sea, el ocultismo, ¿verdad? Es como jugar a ser Dios un poquito. O simplemente algo como la brujería. O sea, nosotros como occidentales, 2022 nos parece un poquito más como chiste, ¿verdad? Como el tema de, no sé, hasta tenemos una fiesta como Halloween y para nosotros no tiene nada de diabólico en sí. O sea, es como ir a pedir dulces, no ves como un trasfondo de esa naturaleza. Sin embargo, hay pecados que sin duda pueden ser así como muy grotescos o que nos llaman mucho la atención en el sentido espiritual, como la brujería o algo por el estilo. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero no de la manera en la que a lo mejor ustedes directamente están pensando. ¿A qué voy? Y el texto nos va a explicar. Quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 de Samuel 15, el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15. Aquí en la pantalla, si no traes tu Biblia, van a estar mostrándose algunos versículos. Si no, puedes buscarlo también en tu celular en Google. Primera le pones 1 Samuel 15 y te va a aparecer ahí la versión. Ahora, si quieres, nos metemos al tema de versión, le puedes poner 1 Samuel 15 NBLA y te va a salir igualito a como va a aparecer aquí en la pantalla. ¿Sale? De modo que aquí está en la pantalla los versículos. El tema del día de hoy se llama la rebelión. El tema del día de hoy es la rebelión de Saúl, ¿ok? Pero antes de empezar a hablar de la historia de Saúl propiamente en el texto, pues ¿quién es Saúl? ¿Ustedes conocen quién es Saúl? A lo mejor tienen algún amigo que se llama Saúl, o algún conocido que se llama Saúl, o un familiar. No estamos hablando de Saúl, estamos hablando de el primer rey de Israel. Ustedes recordarán, el pueblo de Israel, cuando fue librado de la esclavitud en Egipto, se gobernaba por medio de lo que se conoce como una teocracia. Es decir, Dios gobernaba al pueblo a través de su ley. Después, el pueblo de Israel pidió un rey humano, como los demás reinos a su alrededor. Y entonces Dios les dio al primer rey, y ese rey fue Saúl. Y Saúl, de primeras, era un muy buen hombre, o sea, parecía que iba a ser un muy buen rey. Pero con el tiempo, como nos pasa a veces con los gobernantes, ¿no? En la campaña dices tú, wow, y en el gobierno, Saúl fue un poco así. En la campaña y en en el inicio de su gobierno, todo pintaba excelente, pero con el paso del tiempo Saúl fue cometiendo algunos pecados, sobre todo desobediencia contra Dios, que lo fueron llevando a lo que va a pasar hoy, ¿sí? 1 Samuel 15. Ustedes no voy a leer todo porque es un capítulo muy extenso, les voy a resumir los primeros versículos. Dios le dice a Saúl, Saúl, yo te hice rey a ti y te hice para que me obedezcas. Te voy a dar una orden muy sencilla. Dios le dice a Saúl, vas a ir con el pueblo de los amalecitas y quiero que los destruyas a todos por completo. Es decir, vas a iniciar una guerra contra ese pueblo, quiero que extermines a todos los habitantes del pueblo, quiero también que destruyas toda la ciudad, no te quedes con animales, con nada, quiero que arrases por completo. Y uno diría, ¿por qué Dios está ordenando la destrucción de un pueblo? En primera, el texto también nos dice que los amalecitas, este tipo de personas, se habían opuesto a los israelitas cuando ellos eran peregrinos que habían escapado de la esclavitud y eran gente que venía huyendo en el desierto. Y ellos, en lugar de apoyarlos, como Dios nos manda a apoyar, por ejemplo, al extranjero o al necesitado, ellos les hicieron la guerra. Entonces Dios, ahora que Israel está establecido, dice, ahora voy a ejercitar un acto de justicia contra ellos. Y aquí es lo interesante, como seres humanos somos como un poquito hipócritas. ¿En qué sentido? Cuando Dios no interviene en la historia humana, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué Dios no interviene y hace algo respecto a lo malo? ¿Por qué Dios no interviene en la maldad de la humanidad? Pero cuando Dios interviene, como en un caso como este, nuestra mente lo primero que piensa es, ¿y por qué Dios interviene? O sea, ¿qué le pasa a Dios? De modo que quedamos como donde mismo, ¿verdad? Si interviene, ¿por qué interviene? Y si no interviene,
¿por qué no interviene? Pero aquí Dios intervino y le dijo a Saúl, ve y destruye. Saúl entonces junta 210,000 soldados, imagínense esa multitud de personas, y se va a hacer la guerra. Y dice que inició bien, inició la guerra, destruyó todo, pero Saúl tuvo una grandiosa idea en medio de las órdenes de Dios. El versículo número 9, si están ahí ustedes conmigo, pueden leer qué fue lo que hizo Saúl. Dice, pero Saúl, aquí también está en la pantalla, dice, y el pueblo perdonaron a Agag, un nombre extraño, es el nombre del rey, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces fíjense lo que acaba de pasar. Saúl tenía la misión de Dios de destruir el pueblo por completo, de no dejar nada. Pero ¿él qué hizo? Dice que destruyó lo peor, lo despreciable, lo que no era significante. Pero lo bueno y lo mejor que hizo, se lo quedó como botín y dejó vivo al rey de Agag. Aquí se dan cuenta, la obediencia aquí fue parcial. Es como si te mandan a la tienda por 2 kilos de tortillas, pero traes 1 kilo de tortillas y 1 kilo de frijoles, ¿sí? Hiciste la mitad de la tarea, pero no completaste lo que realmente te mandaron a hacer. Saúl hizo algo así, destruyó lo que le convenía y lo mejor se lo quedó. Y el versículo 10 dice que entonces vino la palabra del Señor a Samuel, al profeta Samuel, y dijo Dios, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. O sea, qué fuerte situación. Imaginen a Dios diciendo de ti, me pesa haberte hecho rey, porque en lugar de obedecerme, me desobedeciste y ahora estás en mi contra. Y ahora, el texto aquí nos dice que Dios dice que le pesa. Fíjense esa idea de Dios. A Dios no es como que esté en su trono indiferente, como que, no, humanos, no, pecan y... No, o sea, Dios dice que le pesó. En Génesis 6:6 dice que cuando él vio la maldad humana, dice que a Dios le dolió en su corazón. O sea, Dios siente también y nos expresa que él le dolió ver la desobediencia de Saúl, siendo que Dios le había dado todo a Saúl. Y dice el versículo, continúa el versículo 11, dice, y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. O sea, a Samuel también le pesó. ¿Por qué? Si ustedes van un poquito más atrás en primera de Samuel, Samuel era un niño y él tuvo la experiencia de ver que un líder de Israel, su líder que se llamaba Elí, por desobedecer a Dios también sufrió fuertes consecuencias. Y ahora Saúl de adulto está diciendo, está pasando exactamente lo mismo que yo vi con Elí, pero ahora con el rey Saúl. Se dolió. Dice que pasó toda la noche clamando al Señor. Versículo 12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel. Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido bajando a Gilgal. Imaginen lo que está pasando. Saúl a todas luces y seguramente delante de muchos testigos desobedeció la orden de Dios, pero él está quitado de la pena. ¿Se lo imaginan a Saúl? O sea, acabas de desobedecer, sabes que hiciste algo que es incorrecto, pero Saúl está quitado de la pena. El texto dice que, ¿qué hizo? Fue a Carmel y se hizo un monumento. Y él estaba ahí en su profesión, con los laureles de la victoria, paseando por todo Israel como diciendo, yo obedecí la orden de Dios. Y Samuel se entera de eso. Y cuando se encuentran frente a frente, miren lo que pasa. Versículo número 13. Dice, entonces Samuel vino con Saúl y le dijo, Saúl lo recibió, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. O sea, decir que Saúl es cínico, pues yo creo que es poco, ¿no? Imagínate, o sea, acabas de desobedecer flamantemente la orden clara de Dios, que era ve y destruye, y cuando llega el profeta, que es la persona que te comunica la voluntad de Dios, le dices, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. O sea, por supuesto, Samuel no le dejó que siguiera con ese jueguito. Versículo número 14. Samuel le corta la bienvenida y le dice, ¿qué es ese balido? O sea, ¿qué es ese balido? Es el sonido que hacen las ovejas, ¿no? ¿Cómo hacen las ovejas? Ok. Entonces, Saúl llega y escucha, y le dice, Saúl, ¿qué es ese sonido que escucho de animales balando? Y ese mugido de bueyes que oigo. O sea, yo imagino a Saúl como que escuchando esto y diciendo, ¿qué sonido? O sea, ¿de qué estás hablando? Yo no sé de qué estás hablando. Versículo número 14. Los han traído, o sea, hija, yo no lo sabía, los trajeron de los amalecitas. ¿Porque quién? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor, tu Dios,
pero lo demás lo destruimos por completo. Es súper interesante ver el carácter de Saúl. O sea, Saúl, cuando gana, ¿qué es lo primero que fue a hacerse? Un monumento, como diciendo, yo soy quien me llevo el crédito de esta victoria. Pero cuando Samuel lo confronta, ¿qué es lo primero que él hace? Yo no fui, fue el pueblo. Ellos fueron los que rompieron los mandamientos de Dios y los trajeron. Pero ojo, Samuel, para un buen propósito. ¿Y cuál era el buen propósito según Saúl? Sacrificarlos al Señor. Ese fue, por supuesto, el pretexto de Saúl. Se parece mucho como cuando en Génesis Adán y Eva pecaron y Dios cuestiona a Adán. ¿Y qué hace Adán? La mujer que tú me diste. O sea, como diciéndole, tú tuviste la culpa porque me diste esta mujer que no obedeció. Por supuesto, la culpa no era de Eva totalmente, era de los dos. Y en este caso no era del pueblo, era de quién? De Saúl. O sea, Saúl se jacta de ser el capitán, pero a la mera hora, yo no sé nada. ¿Ok? Versículo 16, sigue la conversación. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame aclararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Versículo 17. Aquí va a empezar la primera advertencia. Versículo 17, no es verdad que aunque tú eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. O sea, primero Dios está poniendo a Saúl en su sitio. Le dice, Saúl, acuérdate, tú no eras nadie. Si eres algo hoy, si eres rey hoy de Israel, si eres capitán de todas las tribus, es porque yo, Dios, te hice rey. Tú no eres nada en sí mismo. Versículo número 18, y no es verdad que el Señor te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Versículo 19. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? ¿Qué dijo Samuel? Versículo 20. ¿Qué dijo Saúl? 20. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. O sea, la arrogancia de Saúl. Está siendo confrontado. Otras versiones, como Reina Valera, dicen que Saúl contestó, antes bien, yo obedecí la voz del Señor e hice lo que Él me mandó a hacer. ¿Sí se dan cuenta del nivel de necedad? O sea, Saúl está siendo confrontado por el profeta Samuel, pero ¿qué dice Saúl? No, yo obedecí. O sea, tú te equivocas al pensar eso. Yo sí obedecí lo que Dios me mandó a hacer. Continúa diciendo Saúl, y he traído a Agag, al rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, nuevamente Saúl está intentando excusarse porque él se está desligando de su responsabilidad y le añade supuestamente buenos motivos a su decisión. Aquí es cuando aplica el dicho, no hagas cosas buenas que parecen malas, pero en este caso eran cosas malas que parecían buenas, porque Saúl dijo, tengo una grandiosa idea, vamos a sacrificar animales a Dios. Y ahora viene la sentencia de parte de Dios. Si se dan cuenta, hasta aquí Dios ya lo confrontó casi 3 veces, diciéndole, hiciste algo incorrecto. ¿Y Saúl qué dice? No. ¿Hiciste algo incorrecto? ¿Saúl qué reacciona? Y entonces viene la sentencia de parte de Dios. Versículo número 22, es la recta final de la historia. Fíjense, Samuel dijo, a ver, Saúl, bueno, voy a parafrasearlo un poquito, ¿sabes? ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? O sea, por supuesto que la pregunta es retórica, ¿no? Le está diciendo, a ver, Saúl, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Obedecer la voz de Dios o hacer sacrificios y holocaustos en honor a Dios? ¿Qué es mejor para ti? La respuesta es obvia. Samuel, para que no quede duda, Samuel le dice, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Ojo con esta última frasecita, que la grasa de los carneros. ¿Qué significa? Cuando hacen los tacos de birria, mucha gente le gusta el ¿qué? El gordito, ¿no? Con los cortes de carne asada, hay gente que le encanta, a mí me gusta mucho el Nueva York, ese corte, porque trae grasita pegada, y hay gente que no le gusta. Pero en este caso, lo que está tratando de decir el texto es esto. O sea, ¿tú qué crees que es mejor para Dios? ¿Que le ofrezcas lo más suculento de un cabrito o que le obedezcas? ¿Qué crees que es mejor para Dios? ¿Que tú sacrifiques tanto y esto y aquello o que le obedezcas y escuches su voz? La respuesta es obvia. Dios, y aquí está donde
hay una enseñanza muy fuerte para nosotros. A Dios no le interesa nuestros sacrificios como humanos que hacemos para Él, ¿sí? O sea, como que, es que yo voy a la iglesia, es mi sacrificio. Es que yo leo la Biblia, es que yo oro, es que yo esto, o yo ofrendo. Y por tanto Dios está feliz conmigo. No va por ahí. Esas cosas son necesarias, pero primero Dios quiere que tú obedezcas de corazón. O sea, y ese es el problema con Saúl. Saúl obedecía a Dios a su manera. Él inventaba sus maneras de relacionarse con Dios, cuando las órdenes de Dios eran muy claras, muy simples, muy sencillas de obedecer. Y aquí es donde vamos a lo de la introducción, versículo número 23, dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Les mencionaba al principio, cuando pensamos en grandes pecados, ninguno de nosotros mencionó desobedecer los mandamientos de Dios. Pensamos en pecados como homicidio, idolatría o la brujería. Pero fíjense lo que está diciendo aquí Samuel. Para Dios es tan grave desobedecer sus mandamientos como si tú cometieras brujería o adoraras dioses falsos distintos a Él. ¿Se dan cuenta lo importante que es, o lo central que es en este texto, el considerar las palabras de Dios? O sea, Dios no quiere nuevamente tus sacrificios o siquiera nuestras buenas ideas, nuestros buenos comentarios o buenas percepciones. Dios, según este texto, quiere nuestra obediencia a sus mandamientos. Si Él nos ha dicho, esta es la manera en que quiero que vivan, esa es la manera en que debemos vivir. Le termina diciendo Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te desechó para que no seas rey. O sea, antes solo eran advertencias, pero ahora la sentencia es, tú desechaste la palabra del Señor y por lo tanto al Señor, y Dios te desechó a ti como rey. O sea, ya no vas a ser rey. Después de estas palabras, ya no vamos a leer el texto, pero voy a parafrasearlo un poquito. Podemos leer que como que Saúl, cuando entiende ya lo que está pasando aquí, entra en razón, ¿verdad? Como que ahí viene lucidez a su mente y le dice, perdón, he pecado, ¿no? Sí, desobedecí la palabra del Señor, no obedecí a Dios, obedecí al pueblo. Pero la lucidez de Saúl se esfuma, porque en lugar de él querer estar bien con Dios, ¿saben con quién quería estar bien él? Con Samuel. O sea, él le dice, Samuel, perdóname. Y Samuel yo creo que le diría, como él dice, que te perdone Dios, ¿no? O sea, porque no pecaste contra mí, tú pecaste contra Dios. Pero ¿por qué Saúl estaba tan preocupado? Porque el profeta Samuel lo perdonara. Porque como él era el rey, el profeta era como, de una manera política, por decirlo así, era quien lo abanderaba delante del pueblo como que estaba bien delante de Dios. Así que él le insiste a Samuel como que, no Samuel, tú tienes que estar conmigo, o sea, sí desobedecí a Dios, pero no me dejes porque no me avergüences delante de mis líderes, no me avergüences delante del pueblo, estate conmigo. Pero Samuel le confirma lo mismo, no voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque tú desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y entonces se acabó la historia. Samuel dice, me voy de aquí, ya no tengo nada que decirte. Se da la vuelta y Saúl, como apelando a la decisión, en su locura desesperada, se abalanza sobre Samuel, lo toma de su manto. Nosotros no usamos mantos, pero en ese tiempo usaban mantos, ¿verdad? Como una, ¿qué sería como aquí en México le llamamos? Una túnica, ¿verdad? Un chal, ¿verdad? Un zarape, así den cuenta, un zarape. Entonces Samuel trae tu zarape. Entonces Saúl lo agarra, o lo pesca, diríamos aquí en México, y lo trata de jalar para atrás como diciendo, regrésate. ¿Y qué pasa? Dice el texto que se rasgó el zarape, se rasgó la túnica de Samuel, el manto de Samuel. Samuel se voltea y le dice, no sirvió la apelación. Le confirma la sentencia y se le extiende aún más. Le dice, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro que es más digno que tú. Uf. Así termina esa historia con Saúl, siendo confrontado de parte de Dios. ¿Cuál es el punto central de esta historia? Fíjense, el punto central de esta historia es, como dice aquí en la pantalla, es estar en buenos términos con Dios y seguirlo, es obedecer su palabra. Eso es más agradable a Él que los sacrificios, esfuerzos o buenas ideas que tengamos para con Él. O sea, estar en buenos términos con Dios es ¿qué? Obedecer su palabra. Nuestros sacrificios y buenas ideas no pueden suplantar lo esencial que es obedecer su palabra. Pensemos un momento, ¿de qué maneras nosotros fallamos en no entender el punto de esta historia? ¿Sabes? A veces pensamos que estar bien con Dios es hacer cosas por Él.
O sea, de alguna manera creemos que estar bien con Dios es esforzarnos por estar bien con Él. Hacer esto, esto y esto. Cumplir esto, esto y esto. Eso se llama religión. La religión busca a través de acciones que tú realizas como obras, agradar a Dios y que entonces Él te acepte. Así fallamos nosotros en entender esto, porque Dios no quiere que lo sigamos de una manera religiosa, como que, hey, Dios, yo cumplí esto, esto y esto, ahora tú, dame para acá esto, esto y esto. O sea, Dios quiere que nuestro corazón honre su palabra, que le prestemos atención y sobre todo que seamos sinceros. O sea, Dios no quería la perfección de Saúl, ¿sí? ¿Por qué? Estoy seguro de esto. Más adelante, el rey que suplantó a Saúl fue David. Y David también cometió muchos pecados. Pero la diferencia esencial entre Saúl y David era su corazón. Saúl era necio. Decía, no pequé. Pero David, cuando era confrontado, se inclinaba ante Dios. Decía, es cierto, fallé. Y no ponía excusas. Aceptaba su responsabilidad. O sea, Dios no quiere tu perfección en el sentido de que cuadrado y que no falles, que no peques nunca. Eso no es lo que Dios está buscando de ti. ¿Sabes por qué? Porque no lo puedes obtener. Tú y yo no podemos ser perfectos. Lo que Dios quiere es tu sinceridad. Que tu alma diga, Señor, sí fallé, pero quiero estar bien contigo. Quiero relacionarme adecuadamente contigo. Quiero renunciar a esta vida. Quiero estar bien para ti. Quiero conocerte. Pero hay otras maneras más graves en las que en ocasiones olvidamos este punto central de la historia. Por ejemplo, a veces desobedecemos su palabra y la intercambiamos por buenas ideas o que supuestamente nosotros tenemos. ¿Cómo? A veces nos preocupamos más por nuestro exterior que por nuestro interior. Exteriormente usamos cremas faciales, hacemos ejercicio, nos cuidamos, ponemos una buena ropa, pero ¿qué hay de nuestro interior? ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué está pasando en nuestra alma? Porque puede estar todo bien por fuera, pero si adentro en mi corazón hay odio, hay rencor, hay hipocresía, eso me está haciendo mucho más daño que cualquier cosa que afuera pueda haber. Y descuidamos eso a veces también poniendo otras cosas en primer lugar que Dios. A veces a nosotros mismos, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Yo soy más importante. No lo dices explícitamente, pero implícitamente te pones a ti en primer lugar que Dios. O pones a tu trabajo, pones a tus planes, pones tus proyectos en primer lugar de poner a Dios. Ahí fallamos en comprender esto y nos parecemos mucho a Saúl. De hecho, vaya, hay muchas maneras. Pero puntualmente, Saúl, ¿de qué maneras falló? Si analizamos a Saúl, Saúl primero falló asumiendo que sus ideas eran mejores que las que Dios le comunicó a través de Samuel. Por ejemplo, él dijo, ¿sabes? Sí, Dios me dijo que destruyera, pero yo no voy a destruir lo que yo quiera y voy a dejar vivo lo que yo quiera. El segundo error de Saúl fue creer que él sabía cuál era la mejor manera de relacionarse con Dios. Fíjense, Dios no le pidió sacrificios. ¿Le pidió Dios sacrificios? Dios le pidió que hiciera monumentos, que hiciera holocaustos. ¿Le pidió Dios algo de eso? Pero Saúl dijo, ¿sabes qué? La mejor manera de relacionarme con Dios es desobedeciendo a Dios y ofreciéndole sacrificios y holocaustos para Él. Y en tercer lugar, lo que Saúl hizo es, él usurpó o tomó un lugar que no le correspondía. O sea, Dios no nada más lo acusó de desobedecer. La acusación de Dios fue de que Saúl se rebeló. En las rebeliones, ¿qué es lo que se pretende? No únicamente desobedecer, sino suplantar a la autoridad regente que se supone es a la que te rebelas. Ok, para poner en contexto, Star Wars, ¿han visto Star Wars? O sea, Star Wars es la guerra del imperio contra los rebeldes. ¿Qué pretenden hacer los rebeldes? Derrotar al imperio para que ahora ellos gobiernen de manera más justa y adecuada. Saúl, Dios lo acusa de rebelión. Fíjense, o sea, Saúl estaba intentando ser Dios. Dios le dice, me dejaste de seguir y te rebelaste contra mí y quieres jugar a ser Dios. Lo mismo que hicieron Adán y Eva. Es como cuando los hijos desobedecen, ¿verdad? Y hay un dicho que a mí me decían mis papás, ¿no? Cuando no me portaba bien. Ahora los patos le tiran a las escopetas. O sea, ¿qué significa? Que ahora los hijos quieren mandar como si fueran, pues, los papás. Eso hizo Saúl, que él quería ser el papá, pero ojo, ¿el papá de quién? De Dios y de Samuel y de todos, ¿no? Él dijo, yo tengo la mejor idea. Saúl usurpó un lugar que no le correspondía. Fíjense, en 1 Samuel 13, no vamos a ir ahí, capítulos más adelante, Saúl se preparaba para la guerra y era costumbre que antes de la guerra se hicieran sacrificios a Dios. Pero como Samuel no llegaba,
Saúl tuvo la grandiosa idea. Ay, pues yo soy rey, ¿qué quita que yo también sea profeta, sacerdote? Entonces Saúl empieza a sacrificar él a los animales. Y ahí es la primera vez que Dios le dice, te quité el reino y se lo voy a dar a alguien más. Pero aquí, en este capítulo, Saúl está jugando a ser rey, está jugando a ser sacerdote y aparte está jugando a ser profeta. Porque dice, yo sé que es lo mejor para el pueblo porque soy su líder, sé que es la mejor manera de relacionarme con Dios, o sea, sacrificar animales, y sé cuál es la verdadera obediencia a Dios. O sea, él está jugando a ser rey, sacerdote y profeta. Y por supuesto, él guió al pueblo, pero ¿a dónde? Al desastre, como más adelante en 1 Samuel se cuenta. Así que, ¿cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida? Primero, tomemos el lugar que nos corresponde. O sea, en realidad somos demasiado parecidos a Saúl de lo que queremos aceptar. Muchas veces vivimos en rebelión contra Dios, pero ese no es el lugar que nosotros debemos de tomar. O sea, debemos aceptar primero nuestra condición como pecadores, de personas que necesitan a Dios. O sea, yo reconozco que no soy perfecto, necesito de Dios. Pero en segundo, lo que tengo que hacer, debo dejar que Dios tome el lugar que le corresponde. O sea, sí, yo no soy perfecto, yo no soy Saúl, yo no soy rey, profeta, sacerdote, pero Dios sí es. Debo dejar que Dios tome el lugar que a Él le corresponde en mi vida. En este caso, ¿cuál era el lugar que le correspondía a Dios? El de mandar, el de obedecer, el de guiar, el de decir qué es lo mejor para mi vida. Pero Saúl quiso tomar el lugar de Dios. Ahora, Dios entiende perfectamente nuestra condición, ¿sí? O sea, Él sabe que no es para nosotros fácil. Él entiende nuestra condición y por tanto Dios mismo dio nuestra solución. Él no ve nuestro corazón que se revela con indiferencia o lejanía, como diciendo, ay, humanos, ¿no? O sea, Él nos ve con misericordia, con gracia. Y eso es la buena noticia, porque Dios no se quedó en el cielo viendo cómo los Saúl nos llevaban a la destrucción o cómo nosotros jugábamos a ser Saúl. Dios interviene en la historia y Dios se encarna. Jesucristo es Dios encarnado porque Él dice, yo voy a ser hombre para comprenderlos, para acompañarlos, para sustituirlos, o sea, en esencia para salvarlos, porque Jesús, a diferencia de Saúl y de nosotros y de cualquiera, sí es realmente un rey, un profeta y un sacerdote. Él nos puede guiar, Él nos puede conectar con Dios, Él nos puede decir la manera en que nosotros obedecemos a Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, delante de sus discípulos, en Mateo se nos dice que el cielo se abrió y que el Padre en gloria dijo lo siguiente, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Si tú y yo queremos estar en buenos términos con Dios, ¿a quién debemos escuchar? A Jesús, a Jesús. Y Jesús cuando estuvo aquí nos dio palabras de vida, nos dio una nueva esperanza, nos dio un nuevo camino. ¿Quieres escuchar a Jesús? Él dijo lo siguiente, yo soy el pan que baja del cielo y que da vida al mundo. Cuando las personas escucharon eso, dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ven a Él, sigue a Jesús. Yo no te estoy pidiendo que sigas a un hombre, que me sigas a mí, que sigas a un grupo, sigas a una institución. ¿Sigue a quién? Sigue a Cristo, vive para Él. O sea, Él es una persona que te comprende, que te entiende, que sabe qué es lo mejor para tu vida. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Jugamos a ser Dios y siempre nos sale mal esa jugada. Dios no desea que tú vivas tu vida como tú piensas que es la mejor manera de vivirla. Por eso vino Jesús. Y Jesús dijo que si nosotros lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Vive en su palabra. Ojo, no te estoy diciendo que cumplas y vivas en perfección su palabra. Te estoy pidiendo que vivas en su palabra. Que tú puedas abrir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y leer la palabra de Dios y realmente querer vivir en eso. Decir, ¿cómo yo puedo vivir así como Dios me manda que viva? ¿Cómo yo puedo parecerme a Jesús? ¿Cómo yo puedo amar? ¿Cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo yo puedo encontrar en esta vida un propósito, una dirección? ¿Cómo puedo yo ser una persona plena? La clave está, como te digo, vive la palabra de Dios. Entrégate a Jesús, vive la palabra de Dios. Y esta misión, eso es lo mejor, no estás solo. ¿Sí? O sea, qué terrible que te dijera, vete a tu casa y hazlo solito, no, nadie te puede ayudar. Sí te podemos ayudar, ¿no? Vive en el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Nosotros como comunidad aquí en Ciudadela somos personas dispuestas a ayudarte a que tú vivas
mejor en tu relación con Dios. Si vienes aquí con nosotros, podemos ayudarte como comunidad y tú ayudarte a nosotros a conocer a Dios, a juntos relacionarnos, a juntos entender, a juntos aprender. ¿Por qué no? A juntos confrontarnos cuando nos equivocamos mutuamente. No hay nada peor que estar en un error y que nadie te diga que estás equivocado. Porque luego creces y te das cuenta y dices tú, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Cuando piensas en lo que haces de adolescente, por ejemplo, dices tú, ay, no. Así a veces hay cosas que hoy estás haciendo que en unos años vas a decir, ¿por qué nadie me dijo? Bueno, yo te estoy diciendo, puedes venir a Dios. En la iglesia hay una solución. En la iglesia hay compañerismo, hay una comunidad donde tú puedes conocer a Dios. Y en Él vas a encontrar esperanza, una vida nueva vida en Cristo, una vida plena. Y con eso hemos terminado. Me gustaría que oraras junto conmigo.